Seguimos con ustedes, 9:09, y vamos a ir de inmediato con nuestro panel. Vamos a ir saludando a quienes nos acompañan esta mañana de día martes. Está con nosotros Juan Eduardo Faúndez, el expresidente del Partido Socialdemócrata, presidente además del directorio de la Fundación Socialdemócrata. ¿Cómo está, Juan Eduardo? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre, Rodrigo. No, gracias a ti por estar ahí en conexión con nosotros, lo mismo que a Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud de Evópoli, que está ya con nosotros desde la región de Coquimbo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un abrazo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente. Espero que esté todo muy bien. Estamos súper bien, agradecidos, reiterando ese agradecimiento de que conecten con nosotros para poder ir conversando y tratando estos temas que hemos propuesto para el día de hoy. Quiero comenzar con algo que de seguro está en la preocupación de los distintos partidos políticos, la conformación de las listas parlamentarias. Ya de alguna manera eso se ha ido decantando en la oposición con estas dos listas, que desde hace rato ya están oleadas y sacramentadas, por decirlo de alguna manera. Chile Vamos por un lado. Por otro lado está también esta alianza que se ha generado entre republicanos, también libertarios y socialcristianos, pero toda una incógnita es lo que vaya a ocurrir en torno al oficialismo, más allá de las aspiraciones o al menos los deseos que se han planteado tanto desde el gobierno, también de la misma candidatura de Janet Jara de tener una lista única, pero esto de alguna manera se ha estado estancando y para muchos hay riesgo de desmarques. Han habido distintas colectividades que han dado cuenta de cierto desagrado por al menos las ofertas o las posibilidades que se abren. La Democracia Cristiana, por ejemplo, ya ha manifestado incomodidad a propósito de esta negociación. Se está pidiendo 26 cupos y hay molestia que no se valore el gesto que tuvo este partido al respaldar a Janet Jara en su Junta Nacional a fines de julio, con todos los costos que trajo consigo. Eso ha sido relevado en forma importante por algunos de sus militantes. Por otro lado está también la señal que se está dando por Acción Humanista, que tiene 2 diputados en ejercicio, pide 13 de estos 183 cupos disponibles para esta lista parlamentaria de ser única, algo que también está de alguna manera dejando entrever la Federación Regionalista Verde Social, que tiene también 2 parlamentarios en ejercicio y que está solicitando 16 cupos. En ese sentido es bien importante ver cómo se maneja esto, porque de alguna manera también se ha hecho evidente cierto malestar, particularmente, y eso se ha estado revisando bastante en prensa, de parte de la Democracia Cristiana. Quiero entrar en este tema con ustedes de inmediato. Comienzo con Juan Eduardo para que me cuente un poquito su óptica respecto a esta posibilidad de explorar una lista única del oficialismo, o en su defecto tener algún plan B donde podría eventualmente haber un pacto alternativo con estas fuerzas que ya han manifestado cierta molestia. Bueno, efectivamente hay un interés fecundo desde el oficialismo de poder tener una gran lista parlamentaria, principalmente por los valores que nos unen, que tiene que ver con mayor estado de bienestar, derechos sociales que no puedan verse opacados, y por sobre todo también ver la posibilidad de, con miradas distintas, no nos vamos a perder en eso, un enfoque que significa darle bienestar a los más pobres, a los más vulnerables de nuestro país. Y en ese sentido eso ha sido el espíritu de las últimas semanas, y nosotros como miembros de la centroizquierda, como socialdemócratas, esperamos efectivamente que esto llegue a puerto. Efectivamente no es fácil con la cantidad de partidos existentes que se pueda llegar a un cupo de 186 candidatos y candidatas, y creemos que en estos últimos días efectivamente han habido quiebres, ciertas fisuras, pero más bien tiene que ver con la sobrevida de algunos partidos más pequeños que al tener pocos cupos claramente se ve dificultada. Nosotros, la verdad, esto lo vemos con expectación. Nuestro proyecto político, tú lo sabes, Rodrigo, parte a finales de este año, 2026, en donde todos hablan de socialdemocracia y nosotros creemos que tiene que existir una nueva centroizquierda que agrupe una institucionalidad socialdemócrata que pueda efectivamente enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, y tú lo sabes, estuvimos con Carolina Toá como un fiel representante de la socialdemocracia, que ahora muchos la echan de menos, por lo demás, paso el aviso, desde el punto de vista de su competitividad. Se usa el término además. Claro, pero entendemos que es importante la unidad y la unión asociado a lo que tiene que ver con lo que tenemos al frente, que es una derecha muy extrema, quien va punteando las encuestas
sabemos el discurso que tiene, que más bien lo está escondiendo ahora, y en ese sentido nosotros estamos por una unidad y creemos que se va a llegar a buen puerto. Ya tú sabes, hace menos de 5 días eran 240 postulantes, ahora ya se va en la cifra de 210, 205 con lo que me han informado, y se tiene que llegar a 186. Creemos que se va a lograr, y en ese sentido nos enorgullece saber que hay una predisposición, dejando de lado las diferencias, porque no vamos a decir que no hay diferencia entre la democracia cristiana, los socialdemócratas y el Partido Comunista, desde luego que la hay, pero hay un bien común colectivo que tiene que ver con preservar los deseos de mejorar la condición de la población más vulnerable, en desmedro obviamente de los sectores más ricos que no quieren cambio. Cristóbal, voy contigo para que me cuentes también tu óptica desde la vereda del frente y particularmente el tratar de aunar visiones políticas distintas que se han planteado al alero de esta candidatura y arribar a una lista única. De alguna manera también quedarnos bajo los elementos que eventualmente pueden ser comunes o en su defecto, desde tu mirada, si es que es así, la dificultad para llegar a un punto en común entre partidos políticos que en cierta medida muchos de ellos han tenido un pasado común. Me pongo a pensar en quienes fueron parte de la Concertación en algún momento, también lo de la nueva mayoría, pero que adquiere una complejidad mayor a propósito de la apuesta que se está haciendo con miras a la primera vuelta, obviamente, pero también la parlamentaria. ¿Cómo lo ves, Cristóbal? Bueno, particularmente creo que la democracia cristiana hizo un sacrificio importante al apoyar públicamente a una candidata como Janet Jara. Su colectividad hizo un sacrificio político, hizo un sacrificio incluso de sus principios, que creo que son valores, y eso se ve refrendado obviamente con la renuncia de su expresidente, bien digo, Alberto Undurraga, y la salida de 313 militantes y su suspensión en la OSDA. Y creo que aún así no ha recibido el reconocimiento justo dentro del marco de la negociación parlamentaria. Creo que por apoyar a Janet Jara terminaron quebrando el partido, y aún así no hay una retribución en el marco de sus negociaciones. Se dieron mucho y aún así están marginados. Entonces eso es parte también de la lógica misma de la negociación política. Son escenarios, son situaciones que al momento de establecer alianzas se pueden dar, se pueden otorgar o no. Y además también porque tenemos que ser sinceros en una cuestión elemental. La democracia cristiana ha perdido su fuerza, en contraste, por ejemplo, a lo que fuere hace 10, 20, 30 años atrás en cuanto a representación parlamentaria, representación municipal con alcaldes y concejales. Entonces, claro, es una cuestión de sentido lógico que a la hora de sostener negociaciones parlamentarias en virtud también de la representación actual y lo que significa la democracia cristiana, se les otorga una cantidad de cupos inferiores. Aunque no sabemos, y en política nunca se sabe, si es que existía alguna negociación anterior respecto de cuáles iban a ser los cupos, en dónde iban a ser los cupos para los efectos de conformar estas listas de la democracia cristiana. Yo creo que era parte de el escenario de posibilidades que podían suceder en el marco de esta definición. Nos quedamos con un partido, o sea, se queda la democracia cristiana con un partido quebrado. Eso se ve también dentro de la misma lógica de su Consejo General a la hora de adoptar esta decisión. Y ahora, poniéndome en el lado de la democracia cristiana, tendrán que adoptar y tomar una decisión que les permita subsistir como partido. Recordemos que la democracia cristiana actualmente tiene, si mal recuerdo, 4 diputados, y el CERVEL exige, ¿cierto?, 4 diputados justamente para la existencia y subsistencia de un partido político. Entonces, tendrán que tomar una decisión en virtud de su misma subsistencia. Sabemos que tanto Acción Humanista como la Federación Regionalista Verde Social con el diputado Mulet están evaluando y barajando también la posibilidad de una lista alterna. Puede que la democracia cristiana también se suma a ese escenario de esos dos partidos, y a esperar las últimas horas. Yo creo que esto también causa un impacto desde el sentido de que no solamente está en juego la pelea por cupos, sino la credibilidad misma de la coalición de oficialismo que plantea seguir siendo gobierno. Y si el sacrificio de una parte no se corresponde con reciprocidad, la unidad creo que podría fracturarse, y esa unidad es débil, sobre todo por la cantidad de puntos de vista distintos que existen conformando esta coalición de oficialismo.
Juan Eduardo, ¿cómo también analiza la posición de la democracia cristiana? Ahí daba cuenta también Cristóbal de la realidad que vive el partido actualmente y si efectivamente a la hora de ir viendo los cupos que se están dando es importante ver el peso específico que podría tener una colectividad respecto a la otra. Yo quería también citar parte de lo que señalaba el vicepresidente de la ADC, Oscar Ramírez, que es quien es además uno de los negociadores. Dice que nosotros hemos dicho que es responsable tener un plan B, aunque de todas formas adelantó que como DC no vamos a quebrar la mesa y no nos vamos a parar hasta el último día. ¿Cómo ves también el rango de maniobra que tiene la democracia cristiana a propósito de esto que ha sido altamente comentado, que es el peso específico, en comparación con lo que fue esa DC de hace 20 años atrás, 30 años atrás? No, exacto. Hay cosa práctica que la negociación actual es en base al peso específico del 2025, ¿no? Del 1999, del 2000, y en esa perspectiva hay que asumir que hay un cambio epocal. Y desde esa perspectiva creo yo que esta negociación también va a dar cuenta al inicio, al fraccionamiento, pero no, más bien al sinceramiento de lo que viene de cara al 2026 en adelante. Muchos partidos políticos los que están buscando más bien es la sobrevivencia, pero que inevitablemente se va a generar una mutación, una transformación de cara al 2026 en adelante. Y en ese sentido creo yo que la democracia cristiana más bien hizo un sinceramiento de posiciones, porque, ojo, en la vereda del frente tenemos a José Antonio Kast, no nos perdamos, y de esa perspectiva el progresismo chileno no va a cruzar una línea, un borde ético, un borde político que significa poder darle una mayoría en el Congreso a posturas de extrema derecha, que vemos lo que está ocurriendo en el mundo entero. Y en esa lógica, lo que está ocurriendo, y es cierto, Rodrigo, los partidos más chicos están bregando quizás por una segunda lista, más bien asociada a un tema no sobrevivida, sino que también de cómo se reinventan en la próxima fase cuando el CERVEL los decrete fenecido a partir del marzo del 2026. Pero el tema de fondo que hay detrás, y quiero compartir algo que señalaba nuestro amigo de Bopeli, el tema de fondo por parte del oficialismo es que no nos estamos perdiendo en términos de la unidad frente a lo que tenemos en la otra vereda, que es una extrema derecha, y por tanto son proyectos políticos de conducción de un país de los cuales nosotros, por muy moderados que seamos dentro del oficialismo, somos socialdemócratas, no nos vamos a perder en ese derrotero. Nosotros creemos que los gestos de unidad que se han ido dando tienen que ver con poder darnos una pelea más justa, más noble en términos de la elección presidencial, pero sobre todo parlamentaria, que es el nudo basal donde se generan las grandes transformaciones, y evitar una oleada de extrema derecha que es la que no nos gusta. Cristóbal, a propósito que lo deja sobre la mesa Juan Eduardo, ¿cómo ves también ese tema de no solamente los aspectos que tienen que ver con el progresismo, las señales que se dan y particularmente los impulsos que se pueden dar al alero de una coalición, sino que además en el espectro político de qué manera se va asumiendo el tema de enfrentar electoralmente a coaliciones o partidos que tienen una mirada más extrema? Ahí se ponía en contexto el tema del mundo republicano, también quienes están en esta lista que se conformó también con socialcristianos y libertarios. Si no tomar un punto que mencionaba nuestro amigo del Partido Socialdemócrata respecto de que el progresismo busca alcanzar acuerdos y alejarse de los extremos. Creo que el progresismo cruzó la vereda al apoyar y pactar una presunta coalición de gobierno y parlamentaria con el Partido Comunista, que recordemos el Partido Comunista es un partido de extrema izquierda, y me extraña en ese sentido que la socialdemocracia, y el progresismo, que suponen ser ideas más de centro izquierda, ideas más de consenso, que de hecho se han caracterizado en el mundo por conformar grandes gobiernos que alcanzan acuerdos también con sectores como el que represento yo de la centro derecha, que somos sectores moderados, sectores propositivos, sectores que hemos demostrado que estamos dispuestos al diálogo, cambien un poco la estructura del discurso. Me llama la atención. Respecto de la situación en particular, creo que estamos en una situación compleja, lo mencionaba en el panel justamente del viernes. Creo que tenemos a dos extremos que en este momento, en el marco de las encuestas, se encuentran liderando, y como le decía, y quiero volver a ser enfático con eso, creo que los extremos no auguran
la solidez de un gobierno y de los acuerdos que se necesitan, sobre todo en momentos de crisis como los que estamos atravesando en nuestro país. Y es solamente a través de los acuerdos y a través del consenso, de la cohesión, de la unidad entre las distintas fuerzas políticas que podremos, ¿cierto?, conseguir en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, suscitar las distintas pactos y conversaciones para poder generar esas transformaciones que necesita nuestro país en este momento trascendental. Y en ese sentido también, ¿y por qué refiero a fragmentar la unidad? Porque justamente si no son capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones que son tan básicas y importantes a la vez como es una lista parlamentaria en proporción también de las distintas representaciones de las fuerzas de los partidos políticos y alcanzar acuerdos, porque la política se trata de acuerdos y los acuerdos también se trata de ceder en postura. Se trata de ver a nuestros compañeros, colegas de al lado muchas veces y pese a la diversidad de posiciones y de opiniones, tener el sentido de urgencia y poner a algo más importante por delante que es nuestro país. Y en ese sentido alcanzar distintos acuerdos, ceder y poder otorgar las posibilidades distintas para la representación, en este caso de listas parlamentarias y llegar con un gobierno sólido. A eso refiero particularmente, pero creo que no nos tenemos que perder, estamos atravesando una situación que es histórica, que es trascendental, en eso coincido con nuestro amigo del Partido Socialdemócrata, tenemos no a una, sino que a dos fuerzas extremas que quieren llegar a la moneda este 17 de noviembre y en segunda vuelta, y en ese sentido creo que el llamado es a la mesura, a la moderación y sobre todo al diálogo. Juan Eduardo, hay varios puntos. El tema de el calificar o no de extrema las posiciones en torno al oficialismo a propósito de esta candidatura presidencial ha estado en más de una conversación. Te dejo ahí el tema ya que lo deja planteado. Sí, mira, yo creo que a Cristian, a nuestro compañero Cristóbal. Y amigo, a Cristóbal, recordarle que la historia de la concertación, de la nueva mayoría, es una agrupación de fuerzas progresistas por un bien común. En el plebiscito del 88, democracia cristiana, ¿quién hubiera pensado que la democracia cristiana iba a integrar una fuerza progresista? Dio los mejores años políticos y de crecimiento y desarrollo de la historia del país. Luego viene la nueva mayoría con la expresidenta Michelle Bachelet, que me tocó trabajar junto a ella, donde el Partido Comunista era parte también fundamental en la construcción de este progresismo. Entonces, cuando tenemos a su jefe programático, Luis Escobar, que da señales en términos de una construcción, crecimiento con equidad, estado de bienestar, habla de socialdemocracia, nosotros también entendemos que somos parte de la construcción de este etos. Aquí no es una persona individual que va a tomar los destinos de una coalición. Esto es una coalición que tenemos la suerte, y lo hemos demostrado a lo largo de los últimos años y décadas, que actúa como coalición. Y desde esa perspectiva, creo yo, un ejemplo súper concreto, nosotros estábamos a la antípoda del proyecto, nosotros queríamos una ley de divorcio, pero los sectores más conservadores del oficialismo de esa época, de la concertación, estaba en contra, y se llegó a un acuerdo y se logró resolver, lo mismo que el tema del aborto, y logramos el aborto en las 3 causales. ¿Cuál es la diferencia? Lo digo con mucho respeto, Cristóbal, con la derecha y con la extrema derecha, que en el mundo entero, cuando la extrema derecha llega al poder, no existe concepto de coalición. Nosotros hemos demostrado por más de 40, 50 años que hay una coalición fecunda que puede tener diferencias y es buena hora que la tenga dentro del arcoíris de la mirada política, pero hay una mirada concreta del progresismo de mejorar las condiciones principalmente de los más vulnerables de nuestro país. Y nuestro rol de la centroizquierda es justamente poder acompañar ese proceso y por eso incluir en el programa de gobierno lo que se está construyendo, una mirada de estado de bienestar, de equidad, el tema de ya redefinir el concepto de la nacionalización del litio, del cobre, etcétera, indica que somos parte fecunda, nuestra mirada política en la construcción de lo que se viene. Yo no sé si esas cartas credenciales se pueden presentar en la vereda del frente. Y por tanto, en este escenario, Cristóbal, donde tú señalas que hay dos miradas contrapuestas, nosotros hemos tomado una definición, yo en lo particular, de poder colaborar a que a lo menos se matice y a lo menos la construcción política desde el progresismo tenga parte del arcoíris. Solo señalar algo, porque nuestros amigos socialdemócratas nos están escuchando, nuestra decisión de asamblea, de nuestra postura oficial y formal, se va a definir en los próximos meses democráticamente, y esa es una definición que partidariamente aún no lo hemos hecho oficial, pero sí hemos dado señales de que la socialdemocracia está en la centroizquierda y en el abanico del progresismo. Cristóbal, ahí te dejo tiempo también para hacer los contrapuntos.
Sí, no, yo en ningún momento he desconocido lo significativo que fue la concertación y también la nueva mayoría de gobiernos, los cuales respeto muchísimo y sé que también muchos de mis colaboradores y cercanos los respetamos. Respetamos el legado del presidente Elwin, respetamos el legado del presidente Frei, respetamos las políticas de alcance y acuerdos también obtenidas por el presidente Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet. Pero yo voy a algo mucho más profundo en lo que señalaba anteriormente. Cuando tenemos a un presidente de partido como Lautaro Carmona señalando que son un partido marxista-leninista, cuando tenemos a una candidata presidencial que reconoce al régimen del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, pero no es capaz de señalar a Cuba como lo que es una dictadura que todos los días termina con la vida de cientos de personas por hambruna, por nulas condiciones sociales para el desarrollo de una vida normal y estable. Cuando hablamos de nacionalizar el cobre, pero luego nos retractamos y que esa nacionalización presunta del cobre de la cual se retractaron, lo sé, pero significó 5 puntos de baja en la encuesta del día domingo, es porque estamos hablando también de ideologías extremas, de ideologías que son recetas y modelos fallidos, que a lo largo del mundo han ocasionado no solamente la destrucción de ciertos modelos económicos o de países, sino que también han terminado con vidas. Y eso implica el riesgo de los extremos. Justamente eso es a lo que yo principalmente quería acudir. Reconozco el rol insisto, de la centroizquierda, de la socialdemocracia. Creo que la democracia cristiana, cuando la democracia cristiana refleja su esencia verdadera, democracia cristiana, por ejemplo, el más puro estilo alemán, son actores importantes dentro de la lógica del gobierno de un país. Creo que la centroizquierda, creo que el centro y creo que la centroderecha lo son. Y insisto, tenemos que alcanzar grandes acuerdos para poder mirar hacia el futuro. Pero cuando un candidato presidencial o cuando una fuerza política no es capaz de condenar cuestiones que son básicas o intenta traspasar la barrera reflejando la posición de recetas e ideas que en el mundo han fracasado una y otra vez y tratamos de defenderlas, creo que ese no es el camino. Dejo estos últimos minutos para ir cerrando ideas. Juan Eduardo. O sea, a ver, yo creo que el acuerdo de pensiones dista mucho de ser un acuerdo de ultra izquierda en términos concretos, es más bien un acuerdo de estado de bienestar que compatibiliza el mundo privado con el mundo público. ¿Qué lideró eso? Bueno, fue la actual candidata. También desde esa perspectiva creo yo que hay que matizar un poco en el sentido que esta es una coalición progresista que busca un modelo de desarrollo en donde efectivamente los más vulnerables tengan cierta opción y el Estado pueda generar condiciones de igualdad y no el sálvese quien pueda, que es y preconiza obviamente la centroizquierda con un neoliberalismo extremo. Entonces, yo creo de verdad que la discusión no es menor, estoy de acuerdo con Cristóbal, pero el rol de quienes no estamos en ciertos polos es justamente matizar e incluir nuestra mirada en una construcción de política pública país. Y a mí me enorgullece decir que Luis Escobar hace poco, y de hecho generó hasta una polémica, sí, dijo lo que pensaba y se acerca mucho a lo que nosotros estamos de acuerdo. Pero como te digo, nosotros tenemos un programa, a Rodrigo se lo he enviado, www.psd.cl, nuestros principios, y el programa socialdemócrata que queremos que pueda estar en la impronta de la candidatura del progresismo, de la cual nosotros formalmente no nos hemos acoplado, sino que en una lógica democrática estamos esperando el mes de septiembre para tomar esa definición formal. Cristóbal, para ir cerrando este bloque. Sí, volver al punto, creo que, y más que hacer un contrapunto a lo que señalaba nuestro amigo socialdemócrata, es un llamado a la ciudadanía, que lo señalaba el viernes también. Creo que el llamado es a informarse, a leer los distintos programas de gobierno, a mirar la historia, a no perderse un segundo con cuestiones que son elementales, porque ahora estamos tomando una decisión trascendental. No se trata de los próximos 4 años, se trata de los próximos 10, 20 o 30 años, se trata de una forma de mirar el país, se trata de una forma de hacer política. Y como señalaba recién mi contraparte respecto de justamente los sectores más moderados, tenemos el rol de alcanzar grandes acuerdos para las transformaciones que nuestro país necesita. Así que mi llamado es a no perdernos un segundo, no perdernos en los populismos, no perdernos en los polos, no perdernos en los extremos. Busquemos una política de alcance, una política de acuerdos, votemos por candidatos mesurados, y en ese sentido obviamente tengo que decirlo, la mejor opción a mi juicio para aquello y para liderar esas transformaciones es nuestra candidata Evelyn Matei.
9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos con ustedes acá. Estamos en nuestro panel hoy día junto a Cristóbal Martínez, presidente de la Juventud de Evópoli, y también con Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata y también presidente del directorio de la Fundación Socialdemócrata. Y lo decíamos antes de irnos a la música, vamos a hablar un poquito de la campaña de Evelyn Matei y particularmente lo que estuvo ocurriendo el día de ayer, instancia en que la CPC comenzó su ronda de reuniones con candidatos a la presidencia de la República. El objetivo es presentarle sus propuestas para impulsar la economía y la creación de empleo, y esta ronda comenzó con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. En algunos de los aspectos es importante ir planteando, o al menos lo señalado por la candidata, de cierta coincidencia en lo que son las propuestas. Dijo, es un trabajo muy completo y marca un rumbo que es bastante parecido a nuestro planteamiento económico. Enfatizó que hemos estado conversando con ellos y de alguna manera les hemos señalado que las empresas van a tener que asumir un rol muy importante. Necesitamos crecer, crear empleo de calidad y aumentar la recaudación. Para todo ello las empresas son clave. Es parte de lo que quedó en torno a lo que fue este diálogo y que estamos, sin ir más lejos, planteando en esta oportunidad. Otro tema importante al alero de esta reunión es quien estuvo acompañando a la banderada de Chile Vamos. Estuvo con el economista Gonzalo Sangüesa, pero además anunció la integración más activa a este comando de José Pablo Orellano, histórico economista en su momento de la Concertación. Estuvo en la dirección de presupuestos en su momento, ministro de Educación también durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente ejecutivo de Codelco en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Es parte de lo que se ha planteado al alero de esta conversación, y bueno, quiero dejar estos dos elementos para empezar a conversar, no solamente en torno a al menos estas coincidencias que se plantearon entre la CPC y la candidatura de Chile Vamos, pero además hablar de estas incrustaciones que vienen del mundo de la Concertación. En este caso la figura de José Pablo Orellano está militando, o él particularmente está militando en Amarillos, que se sumó al equipo económico de la candidata Matei. Me quedo con ustedes, Cristóbal, parto contigo. Bueno, voy a comenzar de atrás respecto de la incorporación de nuestro ex colaborador, cierto, concertacionista, al lo que significa el equipo económico de la candidata Evelyn Matei. Y en ese sentido, eso refleja lo que mencionaba hace un rato, refleja justamente el ánimo que tenemos desde Chile Vamos, desde Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, Amarillos por Chile. Veremos también demócratas que se una al respaldo de nuestra candidata Evelyn Matei, y refleja la lógica de una política de acuerdos. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa con distintos actores, estamos dispuestos a conversar, porque tenemos la convicción de que hay algo que es mucho más importante, y eso es Chile, y son los chilenos, y es la ciudadanía, y en ese sentido estamos dispuestos a recibir el aporte de distintas voces, estamos dispuestos a recibir distintas propuestas, y estoy seguro que cuando seamos gobierno, porque lo vamos a hacer, esa va a seguir siendo la lógica, y eso obviamente también es importante, porque de una coalición, sino que supone la representación completa de la totalidad de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, respecto de los puntos de alcance y lo que señala nuestra candidata presidencial respecto de la CPC, es fundamental la alianza pública-privada, sobre todo en vista de lo que implica el desarrollo económico. Y en ello mencionar algunos puntos, ¿cierto?, que son relevantes, ejes estratégicos que ambos consideramos como prioritarios para reactivar el país. La competitividad tributaria, tanto la CPC como nuestra candidata Evelyn Matei plantean que Chile debe evitar un aumento de impuestos para no desincentivar o frenar la inversión, ¿cierto?, con la finalidad de atraer capital, fomentar el emprendimiento y mejorar la recaudación en vía de un crecimiento económico, ¿cierto?, y no seguir abultando la carga fiscal que no hace más que ser perjudicial. La seguridad como base del desarrollo. Tenemos una crisis actualmente de delincuencia y tenemos una batalla que dar contra el crimen organizado, y eso es fundamental para poder recuperar la confianza en los ciudadanos e incluso en los inversionistas y en las empresas. Modernización del Estado, ¿cierto?, reducir la burocracia, digitalizar trámites para agilizar permisos, proyectos productivos. Este punto busca, ¿cierto?, acortar plazos, disminuir la corrupción y dar certeza jurídica. Una alianza público-privada,
no se trata, cierto, que el sector privado reemplaza al Estado, ¿no? En ningún punto, sino que ambos deben trabajar coordinadamente en materia de infraestructura, capacitación laboral, desarrollo regional, entre otras materias que son elementales para el fondo y el desarrollo del país. Y finalmente un foco en un crecimiento sostenible. Hay coincidencia, ¿cierto?, en impulsar proyectos que generen empleo de calidad, que se respeten las normas ambientales y que permitan diversificar la economía más allá, ¿cierto?, de la exportación de materias primas. Creo que todos esos son puntos elementales que permiten un desarrollo económico sostenible en virtud de las necesidades que tiene nuestro país y que atacan también puntos que son elementales. Voy contigo, Juan Eduardo, varios puntos ahí que establece Cristóbal respecto a las implicancias de estas coincidencias de las que aludíamos con la CPC, pero ahí hay varios puntos importantes a ir analizando también estas incorporaciones, no sé cómo lo ves tú desde tu perspectiva. A ver, yo creo y celebro que distintos actores políticos intenten aportar con distintas miradas al desarrollo del país desde el punto de vista económico, pero cuando uno se pregunta cuál ha sido el rol de la CPC con respecto a los modelos de desarrollo en Chile, uno de los países más desiguales del planeta, con una mediana de ingresos de 661.000 pesos. Estamos hablando que la mitad de los chilenos gana menos de 661.000 pesos. Y de esa perspectiva creo yo que hay que mirar a los países exitosos. El concepto de la sindicalización, la negociación ramal, es algo que ha ido aportando, sobre todo los estados de bienestar socialdemócrata, desde la década del 50 en adelante, el modelo de desarrollo adecuado. Con respecto al tema impositivo, yo ahí quiero poner una salvedad. Todos los países desarrollados han llegado, y a lo que nosotros queremos aspirar, a los nórdicos, Alemania, Suecia, Noruega, etcétera, con cargas impositivas bien importante, en donde el que más gana aporta más a un estado de bienestar para generar esta justicia e igualdad social. Tengo un punto que comparto sí con Cristóbal. Creo yo que para impulsar en este escenario global de competitividad, y nosotros como socialdemócratas lo señalamos, en la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 estamos de acuerdo, pero el punto es, Cristóbal, es ¿qué haces con esos 4 puntos? ¿De a dónde los sacas para poder financiar seguridad social, donde muchos chilenos y chilenas dependen de la seguridad social del Estado para poder llegar a fin de mes y tener también una educación de mayor calidad y una justicia social acogida a la salud? Entonces, la discusión, Cristóbal, no solo tiene que ver dónde bajamos impuestos, sino que dónde recaudamos para poder contribuir a este bolsón de recursos para financiar un estado de bienestar que le dé alimentación a los niños, que dé coberturas sociales, etcétera. Yo creo que esa discusión no es baladí. Y de esa perspectiva, estamos de acuerdo con bajar el impuesto corporativo, pero esos 4 puntos que se nos quedan, ¿de a dónde los vamos a sacar? Y la CPC y otros actores están en contra del impuesto a los súper ricos, donde hasta el mismo Jeff Bezos y multimillonarios están a favor de esto, ni hablar del dueño de Microsoft, que tiene que ver con cómo aportamos los que más tienen para que en una sociedad moderna los más desiguales puedan tener mayor posibilidades de desarrollo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí es donde las posturas más de derecha se quedan cortas. El sálvese solo en una sociedad tan desigual como la chilena es imposible. Un niño del Espejo, de La Granja, de Cerro Navia, requiere un aporte de un estado de bienestar y el estado de bienestar tiene que financiarse. Sí compartimos con Cristóbal la lógica de que el crecimiento económico es fundamental. Yo creo que uno de los grandes errores que tuvo en la primera mitad del actual gobierno tuvo que ver con dejar de lado la postura del crecimiento, y en buena hora, Cristóbal, cuando las fuerzas progresistas de la concertación, la nueva mayoría integraron el gobierno, ese discurso volvió a entrar. Por eso que estamos confiados que en una lógica de unidad nuestro discurso sí va a tener que ver en la construcción de política pública, de crecimiento, de desarrollo y de seguridad. No es menor la agenda de seguridad que lideró Carolina Toá. En ese sentido, para finalizar, Rodrigo, creemos que la discusión de desarrollo económico no es el sálvese quien pueda, se requiere carga impositiva de los más ricos para poder mejorar esta condición. Cristóbal, varios puntos. Queda ahí un delta por definir a propósito de las cargas impositivas. Eso por un lado. Ahí de alguna manera también Juan Eduardo hablaba del sálvese quien pueda. ¿Cómo ves también desde tu perspectiva?
Bueno, creo que la lógica del sálvese quien pueda al menos no refleja el espíritu y la conciencia de Chile Vamos. Si vamos a la lógica de nuestro expresidente Sebastián Piñera, que lideró a nuestro país 2 veces y es el presidente que hemos tenido dentro del marco de la coalición de Chile Vamos, deja justamente la imagen de que sí hay una preocupación también y hay una conciencia social. Creo que la caricatura de que a la derecha le importa solamente la economía y no le importa las cuestiones de materia social me parece sumamente preocupante, sobre todo no es el espíritu que tenemos los 3 partidos de Chile Vamos, y estoy seguro que nuestros colaboradores Amarillos por Chile y potencialmente demócratas tampoco lo reflejan. En ese sentido, creo que ¿de dónde sacamos los 4 puntos? Creo que eso es fácil. Sacamos los 4 puntos primero, ¿cierto?, recuperando dinero de producción del Estado que se recauda actualmente por impuestos y que se mal utiliza en muchos programas públicos que muchas veces no alcanzan metas de objetivo. Y en ese sentido también aprovecho de hacer un punto, valorar el trabajo que está realizando la Contralora General, Dorothy Pérez, donde estoy seguro que a través de la fiscalización correcta y de la utilización de una institución que yo siempre lo llamo, desde el punto de vista jurídico, casi el cuarto poder, como lo es la Contraloría, por la implicancia que tiene dentro del rol del Estado de supervisar justamente que las políticas públicas, de supervisar que todas aquellas cuestiones relativas a materia de saldo, dinero, impuestos, se lleven a cabo de forma adecuada. Y creo que por ahí parte un poco el punto. No parte en recaudar más, porque recaudamos. Parte por utilizar bien lo que ya tenemos. Y en ese sentido, la verdad es que se ha ejecutado muy mal lo que tenemos y se pierden miles y miles de millones de dólares todos los años en programas de gobierno y públicos que no alcanzan sus metas y objetivos. Creo que tenemos que partir por ahí y justamente por eso mencionaba la importancia y la solidez de lo que refleja la modernización del Estado. El estar dispuesto, ¿cierto?, a alcanzar, a encontrar mecanismos que permitan una mayor transparencia y eficacia de la ejecución del Estado. ¿Cómo se recauda más sin impuestos? Se recauda más otorgando seguridad, se recauda más garantizando reglas de competitividad a las empresas. Pero creo que también, y en eso coincido justamente con nuestro amigo socialdemócrata, no tenemos que dejar de lado el foco social, pero el foco social tiene que ser con mesura y tampoco se debe caer en el asistencialismo. Entonces, ahí hay una línea muy delgada que no tenemos que cruzar. Pero evidentemente las situaciones complejas que tenemos, y en eso yo coincido, tenemos que sentarnos a la mesa, alcanzar puntos de acuerdo y establecer políticas públicas que vayan en función de aquellos que más lo necesitan, para que con ese acompañamiento en un futuro no dependan de estos mecanismos del Estado y puedan mejorar la calidad de vida social y de desarrollo de sus proyectos de vida. Pero vuelvo al punto, creo que la única forma de recaudar no son los impuestos excesivos. Los impuestos excesivos incluso ahogan poco a poco a un motor de crecimiento y desarrollo del país, como lo son las pequeñas y medianas empresas, que producen gran parte de los empleos de nuestro país, y que también las pequeñas y medianas empresas son sostenidas muchas veces por personas de la clase media, como nosotros, que estamos en este panel hoy en día. Y con esto cierro. A mí, con la suba de impuestos, me ha tocado ver como una familia muy cercana, a la cual yo soy técnico en administración de empresas, estudié en un liceo público, y dentro de ese marco he ido viendo como poco a poco los impuestos en esa pequeña y mediana empresa, de la cual trabajé 5 o 6 años y sigo en contacto con mis ex empleadores, ¿cierto?, que ya en este punto somos amigos, los han ido ahogando y los han ido debilitando. Una empresa familiar que nace con mucho esfuerzo. Y eso creo que no se puede repetir. Eso creo que no debe ser así. Tenemos que ser mesurados, los recursos se pueden generar de otro lado, pero no tenemos que ahogar con los impuestos a los chilenos y chilenas, y sobre todo a las pymes. Bueno, Eduardo, ahí estás pidiéndome la palabra para poder hacer apuntes. Sí, no, bien breve. Yo le pregunto a Cristóbal, porque está bien, yo creo que concordamos en ciertas miradas, pero nosotros vamos a llegar en unidad hasta el final. Yo le pregunto a Cristóbal qué va a hacer con alguien que preconiza el neoliberalismo extremo, el individualismo extremo, en un escenario de segunda vuelta. ¿Qué van a hacer ustedes? O sea, nosotros queremos tomar una definición de poder colaborar desde adentro en matizar, en generar una impronta de Estado de Bienestar Socialdemócrata. Luis Escobar, jefe económico del equipo, tiene una mirada cercana a la nuestra. Estamos ahí. La pregunta, Cristóbal, es que lo que acaba de decir, créeme, y te lo digo con mucho respeto y cariño, no representa para nada quién va probablemente a pasar a segunda vuelta, y ahí cuál va a ser la discusión de la derecha. Y nosotros queremos tomar una definición desde adentro, dar una pelea, irla ganando. De hecho, las declaraciones del jefe económico van en esa línea por parte nuestra, y desde esa perspectiva creo yo que ese es el gran desafío. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo país? Nosotros creemos en una economía mixta, Estado, mercado, privado,
y veo que la vereda al frente, quien efectivamente va a liderar esto, solamente una lógica de mercado. Les dejo estos últimos minutos para cerrar ideas brevemente, Cristóbal. Respondiendo a la pregunta de Juan Eduardo, creo que respecto de lo que tú mencionabas anteriormente, del rol que van a tener los socialdemócratas en esta lógica de representación de un extremo, al cual, cierto, acude la lógica de Janet Jara, nosotros tenemos el mismo rol. Como Evópolis siempre hemos sido un partido que busca alcanzar acuerdos, buscamos ser un puente dentro de lo que es la centro derecha y la centro izquierda, y lo hemos demostrado en distintas ocasiones y circunstancias. Recordemos la última convención constitucional, por ejemplo, quien fuera nuestra presidenta de partido convencional única, Gloria Hood, fue un actor fundamental e importante en alcanzar acuerdos en distintas miradas entre lo que significaba la postura de los republicanos junto con la representación propia del oficialismo en dicha convención. Entonces creo que es algo que nos ha caracterizado como partido. Y respondiendo a tu pregunta, sea cual sea la circunstancia que ocurra el día 17 de noviembre y una decisión a la cual yo no puedo tomar la autoridad que tendremos que decir a través de los órganos de representación democrática de nuestro partido interno, como será un respectivo Consejo General respecto de si habrá o no apoyo a la figura Lacaludes, que es José Antonio Kast. Creo que más allá de lo que pase, el espíritu de Evópolis seguirá siendo el mismo. Y también creo que en eso incluyo a Renovación Nacional y a la UDI. Tratar de alcanzar acuerdos, tratar de alcanzar mesura, tratar de unir puentes y que exista un diálogo entre distintos sectores. Reflejar la lógica de nuestro expresidente Sebastián Piñera. Alcanzar acuerdos, golpear las puertas. Esto no es solamente un gobierno de un sector. Esto es un gobierno de todos los chilenos. Y sea, insisto, cual sea la situación y el escenario de segunda vuelta, ese será el mensaje y será el rol de Evópolis, porque no nos tenemos que perder un segundo, ¿cierto? Como tú mencionabas, justamente, y no es nuestra visión, nosotros no solamente, al menos desde Evópolis, vemos el país desde una lógica de la economía o de la caricatura del neoliberalismo extremo, que creo que es una caricatura. Nosotros tenemos la lógica de la lógica liberal, ¿cierto? Creemos en un Estado que tiene un rol importante, creemos en el libre mercado y sobre todo creemos en algo también que va mucho más allá y que tiene que ver con la libertad en materia social, de desarrollo, del proyecto de vida de todos y cada uno de los individuos. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros reflejamos y es lo que nosotros vamos a defender. Pero en ningún momento, y creo que es una caricatura ya, pensar en que sectores como el nuestro, como Evópolis, Renovación Nacional, la UDI y Derecha, solamente primamos por la economía. Claramente tenemos una conciencia social y sobre todo esa conciencia social dentro de lo que es la lógica de nuestro sector es impulsada por liderazgos jóvenes como yo, por ejemplo, como el presidente de la Juventud de Renovación Nacional, de la UDI, distintos actores jóvenes que estamos llamados a ser los representantes de la política del futuro. Juan Eduardo, tu tiempo para cerrar el bloque y el panel. No, dos cosas. Primero, felicitar al radiocontrolador porque la música que pone es buenísima. Eso, sorry. Lo otro, señalar que para nosotros, como socialdemócratas, creemos que también el desafío de la renovación de la centroizquierda parte ahora, en base a la discusión que hemos llevado en este panel. Los invito a revisar nuestra página web, www.psd.cl, los principios socialdemócratas, nuestro programa socialdemócrata, porque se habla como una moda la socialdemocracia, pero es una forma de gobierno que nos lleva a un estado de bienestar. Y en esa lógica nosotros vamos a estar en la tribu que era aquello, y es por eso que nos alejamos bastante de estar en una lógica con José Antonio Kast y la mirada que ellos tienen. Desearles lo mejor en el día de hoy, pero sobre todo entender que se inicia un proceso no menor de una redefinición del modelo de desarrollo chileno de cara al siglo XXI, y ahí es donde queremos estar desde la socialdemocracia. Gracias. Yo les quiero agradecer a ambos, Juan Eduardo Faúndez, Cristóbal Martínez, que han estado con nosotros en el panel del día de hoy. Un abrazo, nos reencontramos a futuro. Que estén muy bien. Chao, chao.